vais a tener que tolerar un poquito hoy, esta mañana. El tiempo se nos echa encima. Vamos a abrir en la carta a los Gálatas, capítulo 5. El mensaje se basará acerca de los versículos 22-23, aunque para ponernos en camino, leeremos desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La santidad y el fruto del Espíritu. Cuando acudimos a la palabra de Dios, ella nos afirma que debemos ser santos porque Dios es santo. Y en este sentido, en las iglesias de Galacia habían entrado judaizantes persuadiendo a los creyentes para que aceptasen aquellas enseñanzas que ellos traían. Y estas enseñanzas incluían la observancia de la ley mosaica. Es decir, no valía solamente el Evangelio, sino que debían tener también presente la ley de Moisés. Y estos judaizantes estaban enseñando que no era suficiente para la salvación la obra que Cristo había realizado, sino que debía de completarse con la ley, y especialmente en lo referente a la circuncisión. Lógicamente, este hecho provocó tensión en el seno de las iglesias, y el apóstol Pablo, sabedor de estas circunstancias que estaban sucediendo, tiene que intervenir. Y lo hace escribiendo esta carta a los Gálatas para dejar sentadas ciertas bases doctrinales, ya que estaba en juego la identidad del cristianismo. Cuando leemos, pues, esta carta, desde el principio ya el apóstol Pablo está dejando claro que no hay otro evangelio diferente del que se les ha anunciado. De manera que deben procurar no ser persuadidos por enseñanzas engañosas, ya que la salvación no es por obras, como pretendían aquellos judaizantes, sino que es por la fe. Si los creyentes, por tanto, hacían caso a los judaizantes, corrían evidentemente el riesgo de volver a los rudimentos en cuanto a vivir bajo la esclavitud del pecado. Y de esta manera, pues, abandonaban la libertad que tenían en Cristo. Una libertad recibida por la gracia de Dios en el momento en que pusieron la fe en Cristo, obteniendo de esta manera, de esta forma, la redención y la reconciliación. En el momento, pues, de recibir a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente la vida de la persona cambia de dimensión. Pasa, como nos dice el apóstol Pablo, a ser hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, era un tema serio. Así que era un desafío a los creyentes que debían tomar la decisión de persistir en la libertad
que la gracia les otorgaba. Por tanto, trazaba el camino de la santidad. Y el apóstol Pablo les está haciendo ver los peligros de retroceder volviendo al poder de la carne, un poder que es atrayente. Es atrayente. Un poder que es fácil de caer. Fácil de caer. De forma que debían cambiar ese chip y no dejarse embaucar. Así, del mismo modo, no debemos dejarnos nosotros de embaucarnos por toda esa serie de filosofías y de religiosidades que van mermando, ¿verdad?, que van bombardeando a esta sociedad. Los creyentes de Galacia, cuando recibieron a Cristo por la fe, fueron regenerados, nacieron de nuevo, a una esperanza viva, comenzando en ese momento el camino de la santificación, siendo apartados, siendo separados para Dios. Si antes vivían alejados de Dios como modo de vida, ahora deben continuar caminando en la buena dirección. La situación en la que se encontraban antes de recibir y aceptar el Evangelio en sus vidas es la misma en la que nos encontrábamos nosotros en un día. Pero una vez alcanzada esa reconciliación gracias a la obra de Cristo, nuestra vida ya no debe de andar en esos rudimentos del mundo, sino en el camino de la santidad, porque hemos sido hechos santos, apartados para Dios. Como enseña el apóstol Pablo cuando acudimos a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Y esto guarda relación con el fruto del Espíritu, porque el Señor no nos ha llamado a continuar haciendo las obras de la carne, sino a vivir bajo el fruto del Espíritu y andar en el camino de la santidad. Por otro lado, en el Nuevo Testamento aparece una palabra, agios, cuyo significado genérico es el de separación en consagración y devoción al servicio de Dios. Y la idea es la participación en la pureza de Dios, es decir, la participación de su santidad. De modo que se debe desechar todo aquello que no está, evidentemente, en consonancia con lo que pide Dios de sus hijos. ¿Y qué es lo que pide Dios? Sed santos, porque yo soy santo. Y este llamado, que también lo encontramos en boca del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, también lo vemos en la primera carta del apóstol Pedro. Ahora bien, existe un proceso, evidentemente, un crecimiento, ¿verdad?, que es paulatino. Una ilustración válida podríamos decir, por ejemplo, en el hecho de un feto. El hecho de un feto. Un bebé que va creciendo dentro de su madre, de forma que va produciéndose un crecimiento progresivo que afecta a todas las partes de ese embrión. Y esta imagen es la que utiliza el apóstol Pablo en la misma carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es el proceso de la santificación. Y el fruto del Espíritu no lo podemos perder de vista porque tiene que crecer al unísono. Porque el fruto del Espíritu no es hacer, sino es ser y estar. Por un lado, ser como Cristo, fruto del Espíritu, con todas sus cualidades, las virtudes, y estar con Cristo, que viene a ser esa savia en la planta que va regándola toda ella y la hace vivir. Bien, dicho esto, Pablo, cuando habla en los versículos del 16 al 21 de este capítulo 5, acerca de esas obras de la carne, las contrapone con las del Espíritu, porque son antagónicas. No se puede vivir en la carne y al mismo tiempo en la santidad. Así que el apóstol
les está diciendo que no vuelvan a vivir bajo la esclavitud del pecado, sino que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo que no pueden convivir con el pecado y la vida en Cristo al mismo tiempo. Es incompatible. Y esto no solamente les incumbía a los creyentes de las iglesias en Galacia, sino que incumbe a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo manifiesta y la palabra de Dios es atemporal. Y en estos últimos tiempos, desgraciadamente, ha reaparecido antiguas ideas y tradiciones paganas en Occidente, en países, ¿verdad?, que en un momento determinado se acogieron a la Reforma. Y estas tendencias es lo que se ha llegado a llamar el neopaganismo. El neopaganismo, que consiste en un conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta. Y claro, estas tendencias que pueden perfectamente englobarse con esas obras de la carne que el apóstol Pablo está aquí en Gálatas 5 denunciando. Pues bien, una vez que Pablo ha exhortado haciéndoles ver lo que conlleva el volver a hacer y vivir en las obras de la carne, a renglón seguido les dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es. Y con ello pasa a describir Pablo las cualidades que forman ese fruto del Espíritu y que se encuentra íntimamente relacionado con la santidad, la cual no se sostiene, y esto es importante, la santidad no se sostiene si no hay obediencia. Si no hay obediencia. El vivir de manera diferente a como lo hace la sociedad, bien puede ser el resumen que encontraríamos al finalizar el Sermón del Monte en el capítulo 6, versículo 8 de Mateo, donde ahí encontramos las palabras de Jesús. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. La Iglesia de hoy necesita caminar en la santidad, esa santidad que requiere y que espera Dios. Porque si no se está vigilante, si no estamos vigilantes a todas las situaciones que están bombardeándonos, entonces las influencias externas, que en ocasiones y a veces y que han entrado en iglesias, ¿verdad?, estas influencias externas pueden llegar a ser evidentemente un serio estorbo. Nos engañamos si queremos desarrollar el fruto del Espíritu sin tener en cuenta la santidad y viceversa. Y es que el estilo de vida ha de mirar a Cristo, ha de vivir con Cristo y por Cristo y en Cristo. Y esto implica obligatoriamente lo que hemos dicho de la santidad, obediencia. Implica obediencia. Por lo tanto, no se puede separar el fruto del Espíritu con la santidad. No es una dicotomía, ni tampoco es un intercambio donde si Dios me da, yo le doy. Esto no funciona así. Cuando el creyente anda en la libertad dada por Cristo, obedece la palabra y desarrolla su vida bajo la voluntad de Dios, el resultado de ello es que se camina en la buena dirección. Por tanto, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, allí encontramos en el capítulo 4, versículo 1, precisamente esta instancia a que andemos dignamente en la vocación con que hemos sido llamados. ¿Y cuál es ese llamado? Ser santos, porque yo soy santo, y andad en el Espíritu. Ahora bien, cuando se habla del fruto del Espíritu podemos preguntarnos ¿y qué es? Y para responder volvemos a la carta a los Gálatas. Ella nos da respuesta. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes, de cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente y que permite que la vida cristiana se pueda vivir plenamente, es decir, que se pueda vivir más libre de la influencia del pecado. Es la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres.
Si hacemos un resumen de ello, podríamos decir que el fruto del Espíritu es un estilo de vida. Pero eso sí, abandonando la idea de que no es por nuestro propio esfuerzo, sino que es fruto del Espíritu, el cual modela el carácter. No es natural, por consiguiente es sobrenatural. Dicho todo esto, entresacamos 3 puntos, 3 aspectos en este texto. En primer lugar, el fruto del Espíritu hacia Dios. En segundo lugar, el fruto del Espíritu hacia los demás. Y en tercer lugar, el fruto del Espíritu hacia nosotros mismos. Cuando nos vamos introduciendo en estos 3 aspectos, no olvidemos, debemos de tener presente en cada uno de ellos la relación existente entre la santidad y el fruto del Espíritu. No podemos perder de vista estos 2 aspectos que están relacionados entre sí. El fruto del Espíritu hacia Dios. Y aquí el apóstol Pablo comienza con 3 virtudes: amor, gozo y paz. Pablo inicia la relación con el amor. Un amor que proviene de Dios y que es inseparable de la fe. Y esto lo vemos y se ve reflejado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Además, el amor no es una emoción, sino que dispone. Es decir, el amor es un deseo de dar, es un deseo de desprender. Dios, a pesar de la situación en la que se había caído, sabemos que siguió amando al ser humano porque somos su creación. ¿Y qué hizo? Hizo nada más y nada menos que darnos lo mejor de él. Y para nuestro mejor bien, esto implicaba el dar a su Hijo, ese Hijo, Dios descendiendo, Dios presentando el reino, el Hijo clavado en una cruz llevando todos nuestros pecados. Y esa demostración tan sublime por parte de Dios es el amor ágape, que es el amor al que se está refiriendo el apóstol Pablo en este versículo 22. El amor ágape, ese amor incondicional, manifestado tantas y tantas veces hacia su pueblo, y enviándoles una tras otra a sus profetas, y aún así el pueblo siguiendo cayendo. Y a pesar de todo ello, el amor de Dios continuaba actuando sobre su pueblo. Y ese amor incondicional de Dios continuó mostrado como relata Juan en su Evangelio. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, haciéndose como uno de nosotros. Y por todos los tiempos ese amor ágape es mostrado a su iglesia. El amor de Dios se caracteriza porque da. Como diría el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 13, no es egoísta. No es egoísta. De manera que el amor santo que se recibe de Dios ha de ocupar el centro en la vida cristiana. Y es el que enseña y conduce a andar por el camino de la santidad. Entre el amor y la vida cristiana no puede haber separación. No se concibe el yo, el ego, el solo para mí. El amor recibido de Dios, que es completo y perfecto, es el que pone el Espíritu Santo en nosotros, el cual se ha de exteriorizar. El amor se manifiesta en la dinámica de la vida, de manera que se ama no por obligación, sino por la comunión que nos vincula con Cristo. Así pues, el apóstol Pablo comienza a relacionar las virtudes que encierra el fruto del Espíritu, nombrando en primer lugar el amor divino que recibe el creyente, que recibimos nosotros, y que es el fundamento, es el paraguas para las otras virtudes, y cuya característica es que se trata de un amor incondicional, amor ágape,
ese amor mostrado. Como nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué mayor demostración de amor por parte de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Por lo tanto, la relación de la santidad respecto al fruto del Espíritu ya se corresponde de entrada con la virtud, con la cualidad del amor, y que se relaciona con el resto de virtudes. Segunda virtud, gozo. Y el gozo significa aquí el gozo perfecto del Señor, el cual es una consecuencia precisamente del amor. Si las obras de la carne llevan a vivir vidas lejos de la santidad y cuyos resultados es la amargura, la insatisfacción, el estar lejos de Dios, el fruto del gozo es todo lo contrario, es el gozo de Dios, el gozo que proviene de Dios puesto en la vida del creyente a pesar de las circunstancias que nos pueda deparar la vida. Así que, al igual que el amor, el ágape, el gozo del Señor es completo y el Espíritu Santo que mora en el creyente lo transmite al corazón. Ese gozo que transmite nuestro Señor, que se hace experiencia en el creyente, es el mismo gozo que sentía Jesús. Por eso lo que se manifiesta en el creyente es la acción del Espíritu. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, ¿se puede tener gozo en medio de las pruebas? Sí, se puede tener gozo en medio de las pruebas, porque aunque pueda parecernos difícil de asumir, Dios, por medio del Espíritu Santo, ha puesto en el creyente, ha puesto en nuestro corazón su presencia. Y esta presencia de Dios en nuestras vidas hace que se sienta y al mismo tiempo que controle. Volvemos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe a los hermanos de esta iglesia y les dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con tristeza, con pesadumbre. Vinisteis en medio de esta gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, versículo 16, Pablo les dice: estad siempre gozosos. En otras palabras, Pablo está diciendo: permaneced gozosos, no dejar de estar, no dejéis de estar gozosos a pesar de todo lo que pueda sobrevenir a vuestra vida. El Señor Jesús lo dejó claro cuando afirmó: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo todos los días. Y esto no es un síntoma de desasosiego, sino es un síntoma de gozo, precisamente porque es una promesa permanente, esa presencia de Dios. Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, una carrera donde podemos sentir el placer por haber llegado a la meta. Y en este sentido, un médico nos diría que ese placer puede ser debido al aumento de hormonas, de neurotransmisores, que esto nos lleva a la endopamina o a la adrenalina, y con ello seguiría diciéndonos que lo que se está experimentando es un placer como resultado de un proceso químico, bioquímico a nivel de cerebro, y seguiría diciéndonos ese médico: entonces, cuando va bajando la intensidad, también baja el placer. Sin embargo, cuando se experimenta el gozo del Espíritu, lo que aumenta no es el nivel de hormonas, etcétera, etcétera, es la cercanía a Dios, el gozo de Dios.
David, cuando escribe el Salmo 16, cuando llega al final, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No confundamos el gozo con la alegría, aunque en muchas ocasiones ¿verdad? Podemos utilizarlos como sinónimos. No nos confundamos, porque no es lo mismo. La alegría es una emoción, el gozo es una actitud. De ahí que se puede estar pasando por alguna circunstancia difícil, muy difícil, y al mismo tiempo tener el gozo, sentir el gozo, mostrar el gozo. Tercera virtud, la paz. Y esta virtud, al igual que el gozo, forma el triángulo con el amor, siendo la paz y el gozo compañeros inseparables. Porque el gozo trae paz y la paz trae gozo. ¿Cuál fue el anuncio de la Navidad? Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 14. Y el versículo 10 dice: os doy nuevas de gran gozo. Versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gozo y paz. Se nos muestra el vínculo que hay entre ellos. Por otro lado, la paz, fruto del Espíritu, su concepto bíblico no es principalmente el de tranquilidad. Bueno, tengo paz, estoy tranquilo. No. Está mostrando seguridad. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Asimismo, la paz, tomando el Salmo 4, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuándo dijo David estas palabras? Estas palabras David las dijo cuando su hijo Absalón le estaba persiguiendo para matarle. Pero si seguimos leyendo este salmo, llegamos al punto en que David expresa: porque solo tú me haces estar, es decir, tú me haces vivir confiado. Por tanto, la paz, la que se recibe de Cristo, viene a ser un estilo de vida caracterizada por la seguridad de lo que hemos hecho referencia con anterioridad. Esta paz, como dijo Jesús, no es como la del mundo, porque proviene del mismo Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Así pues, el Señor, por medio del Espíritu, nos ha dado su paz, pero que no tiene nada que ver con el concepto que tiene la sociedad. Hasta aquí, tres virtudes: el fruto del Espíritu hacia Dios, tres virtudes donde el amor, que es el paraguas para el resto de cualidades, el gozo y la paz, dos aspectos inseparables que forman parte de estas tres virtudes, amor, gozo y paz, en la relación entre la santidad existente entre la santidad y el Espíritu y el fruto del Espíritu. Pero llegamos al segundo punto, el fruto del Espíritu hacia los demás. Y ahora las tres virtudes que siguen son relacionadas, son relacionales, es decir, modelan las relaciones y se encuentran en el plano ahora horizontal, hacia el prójimo, hacia los demás. Dice Pablo como primera: paciencia. Paciencia. Y la paciencia viene a ser una cualidad puesta a prueba. Y esta palabra en el original es macrotimia. Macro, grande, timia, ánimo. Por consiguiente, Pablo está diciendo: desarrollaros en tener gran ánimo. Y alude a la firmeza en las adversidades, de manera que no se rinde. Y a veces la paciencia se confunde con la resignación, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Resignarse es conformarse. Y a veces catalogamos a Dios de esta manera: Dios se ha conformado. No. Dios se ha resignado. No. Dios no es un Dios de resignación, es un Dios paciente. Y ejemplos lo tenemos, en todas las páginas de la Biblia.
La paciencia, fruto del Espíritu, se vuelve firme, por lo tanto no es pasiva. Podríamos resumir la paciencia con el texto que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Asimismo, también en otros textos, en los Evangelios, se puede apreciar el ejemplo que el propio Jesús mostró acerca de la paciencia, enseñando que hay que cultivarla. Benignidad, segunda virtud. Y la raíz de esta palabra viene a mostrar el ser útil, el ser servicial. Y sobre todo hacia las personas débiles, más débiles, a las personas más frágiles. La benignidad forma parte del carácter de Dios y de Cristo. Pablo nos dirige a Romanos y en el capítulo 2, versículo 4 aparece en 3 ocasiones que Dios es benigno y con esa benignidad nos trata. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. La caña cascada y el pábilo humeare eres tú y soy yo. Y un ejemplo más de benignidad lo encontramos expresado en la reacción que tuvo Jesús cuando vio a la multitud que le estaba escuchando y que no tenían nada que comer. El texto nos dice que Jesús tuvo compasión. Y Pablo, cuando escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, le recomienda, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la benignidad ve las necesidades de la persona necesitada, por lo que es una virtud fruto del Espíritu que también, al igual que el resto, se ha de cultivar, se ha de desarrollar. Bondad. Y esta palabra aparece muy poco en el Nuevo Testamento y significa nobleza o excelencia de carácter. Gálatas 5:22. Cuando Pablo nombra bondad como cualidad, como virtud del fruto del Espíritu, se está refiriendo a un equilibrio entre justicia y amor. Y en este sentido podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Tenemos un hijo que se porta mal, muy mal, y sigue portándose mal. Por tanto, hay que reprenderle, hay que encauzarle, hay que enseñarle. Y hay dos opciones. Una es excedernos en justicia, es decir, pasarnos del castigo, te vas a enterar. Y la otra es tener demasiada manga ancha. Pues bien, la bondad es el equilibrio entre impartir justicia y amor a ese hijo. La bondad es una cualidad de Dios que se manifiesta a través de su amor. Se manifiesta a través de su gracia. De manera que la madurez cristiana ha de pasar por ese fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad. Cualidades que la palabra de Dios insiste en que los creyentes debemos de ir perfeccionándonos en ello y reflejarlo hacia los demás. El fruto del Espíritu hacia los demás. Por último, tercer aspecto, el fruto del Espíritu hacia nosotros mismos. El Espíritu Santo va modelando al creyente. Y siguiendo con las virtudes, llegamos al final de las 9. Pablo comienza este apartado nombrando la virtud de la fe, versículo 22. La fe es la relación de amor con Dios. La fe en este texto de Gálatas 5, 22, Pablo se está refiriendo, y así es traducida en otras versiones, como fidelidad.
Y es que la fe y fidelidad es la misma palabra en el original griego. Por fidelidad entendemos el cumplimiento de las promesas y de los pactos que Dios ha hecho. Por regla general, la persona fiel no cambia aquello que ha prometido, lógicamente. Y el ejemplo lo tenemos en la persona del Señor. Nos vamos al autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta cuestión nos llama pues a reflejar ese carácter de Cristo, es decir, a ser fieles en las relaciones. Por lo tanto, la fidelidad es una actitud que nace en el corazón. Nace en el corazón y es un compromiso. De manera que si esta actitud falla, ¿qué es lo que aparece? La infidelidad. La infidelidad, que viene a ser la ruptura precisamente de las promesas que se hayan podido hacer. Si hacemos una mirada a la sociedad, la fidelidad de unos para con otros es casi nula, siendo generosos, porque el egoísmo es lo que impera, el yo y solamente yo. Y a este respecto, no hace muchos días salió unos datos que estadísticamente decían que cada 5 minutos se producía un divorcio. Y ante tales perspectivas, cabe preguntarnos dónde se encuentra el creyente. ¿Qué grado de fidelidad tiene el creyente? ¿La fidelidad la tiene en cuenta? ¿Dónde se encuentra en mí? ¿Qué grado de fidelidad tengo? ¿La fidelidad la tengo en cuenta? Pues bien, la palabra de Dios apela a que debe de formar parte en el camino de la madurez cristiana, porque la fidelidad comienza en el corazón. Ahora bien, Pablo a continuación, después de referirse a esta fidelidad, a esta fe, nombra como segundo elemento la mansedumbre, versículo 23. ¿Qué significa mansedumbre? Significa ser manso, tener serenidad y un espíritu pacífico y humilde. Sin embargo, Pablo va más allá. Y cuando nos acercamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, lo asocia esta palabra de mansedumbre a la palabra ternura. Fijaos, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así que mansedumbre y ternura han de ir juntas, van juntas, lo cual no está reñido con tener un carácter fuerte. La mansedumbre es una cualidad, pues, aplicable en cualquier circunstancia, incluso cuando se ha de reprender al hermano, tal como enseña Pablo en el capítulo 6 de esta carta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo pues habría que hacerlo? Ya nos lo dice, con un espíritu de mansedumbre y humildad. Con un espíritu pacífico y humilde. Y aunque no aparezca como virtud la humildad dentro del fruto del espíritu, como tal, la humildad va íntimamente ligada a la mansedumbre. Es muy importante este binomio, mansedumbre y humildad, porque a muchos creyentes les cuesta ser mansedumbres, ser mansos, y eso es debido a la falta de humildad. La arrogancia, la soberbia en el carácter son puertas que no dejan acceder a lo que el Señor nos llama. Y este llamado es muy interesante porque es la única vez en la palabra en la que Jesús se alude a sí mismo respecto a que se aprenda de él. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Y este es el ejemplo válido
en quien mirarnos. Es a lo que se está llamado. Bien, pasamos a la última virtud, templanza, dominio propio. Difícil está. Esta virtud nos habla de autocontrol y es una de las más difíciles. Hay que reconocerlo. ¿Quién no ha perdido alguna vez el control ante una situación extrema o una situación como pudiera ser un falso testimonio o otra cosa? ¿Quién no ha sufrido un falso testimonio? Quien esté, dice la palabra, esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Es curioso que el apóstol Pablo comienza con el amor, que es la virtud que engloba todas las demás, y finaliza con la templanza. La templanza que la pone en último lugar. ¿Qué razón le impulsó a Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a guardar ese orden? Como respuesta, podemos decir que la templanza viene a ser el freno del amor. Cuando vamos paso a paso por cada una de las virtudes, la templanza es como la que protege, ¿verdad? Protege a las demás de sufrir daños. La templanza viene a ser el cinturón de seguridad en un vehículo. Nos protege de sufrir daños ante un accidente. Cuando nos acercamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13 nuevamente, ahí encontramos varios noes asentados en la templanza. Pablo dice, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia, etcétera, etcétera. Pablo nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre, de aquellas cosas que ha estado indicando desde el versículo 16 hasta el 21, acerca de las obras de la carne. Evidentemente son contrarias al fruto del Espíritu, como estamos viendo, contrarias a la relación estrecha con la santificación. ¿Qué hay que hacer para evitar el descontrol? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El mejor resumen para la templanza lo podemos encontrar en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Como conclusión, hemos estado haciendo una radiografía muy rápida, muy simple, de las demandas de Dios a través del Espíritu Santo. Hemos visto 9 virtudes, 9 cualidades del fruto del Espíritu, lo cual va relacionado con la santidad, porque como hemos dicho, el fruto del Espíritu es la evidencia de andar en el Espíritu y no dejando satisfacer los deseos de la carne, y estrechamente va ligado con la santidad. La palabra dice por medio de Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay que desarrollar el fruto del Espíritu. Pero no una parte, no 1, no 2, no 3, no 4. Hay que desarrollar el fruto del Espíritu en su conjunto, porque ello es indicativo de la progresión en la santificación y en la madurez cristiana. En otras palabras, el fruto del Espíritu es un recordatorio en el que tenemos que ir trabajando para avanzar en la santificación.
pero para que crezca en nosotros hay que cultivarla, hay que desarrollarla, como el agricultor que cultiva la tierra. Por consiguiente, la santidad sin el fruto del Espíritu no se concibe, y tampoco se concibe el fruto del Espíritu sin la santidad. De manera que existe una relación, como hemos venido diciendo, estrecha entre ambas, que hay que ir trabajando día a día. Por último, y para finalizar y a modo ilustrativo, nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, que recoge unas palabras del Señor hablando acerca de la vid verdadera. Y el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Él nos bendiga.